va a ser eh, pasivos a largo plazo. Ya ahí vamos a tocar lo que es un plan de pago. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí un crédito en el primer ejercicio. Entonces, plan de pago, vamos a hablar acerca de los bonos un poco, ya, y vamos a tocar en la unidad 4. Esta es unidad 3, más que todos vamos a tratar pasivos no corrientes, ya pasivos que son obligaciones corto plazo, no que tiene deudas que son menor a un año, digamos, ¿no? Entonces acá, ahí dice el balance, la situación se representa de esa manera, activo no corriente o también activo corriente, activo corriente, después pasivo corriente, pasivo no corriente y el patrimonio. El patrimonio va a ser la unidad 5, con eso ya terminaríamos. Entonces, yo hoy les he pasado unidad más, total creo que tiene 33 planas, 33 hojas. Anterior, algunos compañeros me han solicitado que yo les pasara por cada capítulo, ¿no? Así separado, pero les pasé conjunto para que ustedes tengan desde el principio, ¿no? O sea, tipo, porque a veces la información parte se pierde, ¿no? Entonces el estudiante para que diga, no, yo no tenía unidad 1, unidad 2, unidad 3, ¿no? Entonces por eso es lo que les trato de pasar, diremos así, uno. Entonces unidad 4 ahí mismo va a continuar unidad 5. Ahora, jóvenes, como es en el Excel, en este caso, ustedes de una vez de haber descargado pueden separarlo, no lo copian y la unidad 1 y la unidad 2, unidad 3, unidad 4, unidad 5, ya como es digital, entonces es marcarlo la parte y eliminarlo, digamos, no es así. Entonces para que no haya confusión, pues lo que ya les he pasado. También les he pasado el práctico número 3, que poco vamos a desarrollar acerca de planillas de sueldo y salario. Vamos a dar un poco más énfasis ahí, ¿no? La planilla de sueldos y salario. Entonces, planilla de sueldos y salarios es una obligación, un pasivo, en este caso, al final del periodo. Por eso que vamos a dar énfasis ahí, ¿no? Aquí, la parte de introducción, jóvenes, ustedes van a leerlo. Ya yo esta mañana, ayer he estado trabajando uno por uno, haciendo un resumen. Ya, acá dice la parte de la introducción. Dice el pasivo desde el punto de vista contable representa las deudas, obligaciones con las que la empresa o financia sus actividades o le sirve para pagar sus activos. También se conoce con el nombre de estructura financiera, capital financiero o origen de los recursos y fuente de financiación ajena, ¿no? Son deudas que tenemos en el presente, pero que hemos contraído en el pasado. Dice un ejemplo de obligaciones, el préstamo con una entidad financiera, ¿no? Al adquirir ese préstamo, estamos obligados a pagar el principal o los intereses del proveedor. Entonces, el pasivo también se caracteriza, puede ser en distintas cuentas, ¿no? El concepto, aquí lo que dice son pasivos, son obligaciones que tiene la empresa, pero menor a un año, ¿no? ¿Cómo se calcula el pasivo? De aquí dice el pasivo igual activo menos patrimonio neto, ¿no? Entonces, esa es la fórmula. Cuando un pasivo aumenta en el balance de situación, al mismo tiempo también se le comenta el aumento de activo, ¿no? En consecuencia, se produce la disminución de otros pasivos y se reconoce un gasto, ¿no? Entonces, en este caso,
pasivos, deudas en este caso, por ejemplo, cuando la empresa adquiere obligaciones, obviamente va a aumentar, también va a aumentar el activo, digamos, ¿no? Ahora, cuando no tiene pasivo, los activos que tenía ha realizado los pagos y va a disminuir. Entonces, acá cada uno, en esta parte vamos a, más abajo dice, de acuerdo a la introducción sobre pasivos corrientes, son deudas, obligaciones que tiene la empresa, dice, con terceras personas como ser sueldos y salarios, beneficios personales, impuestos en este caso, cuentas por pagar, documentos por pagar, servicios básicos por pagar. Sueldos y salarios son que la empresa en forma continua, ¿no? Cuando tiene trabajadores. Al final, al cierre de gestión, obviamente el pasivo, el día que el 31 de diciembre, que de aquí a unos días más vamos a cumplir, entonces ese día no va a pagar la empresa, sino va a pagar después. Entonces nosotros contablemente al cierre de gestión vamos a registrar sueldos y salarios por pagar. De una vez que se pague, recién ya es un gasto también, ¿no? En este caso. Beneficios personales, en este caso beneficios personales son aguinaldo, ¿no? Indemnización que la empresa tiene, ¿no? Con el personal. Impuestos las mismas, los impuestos también en este caso son deudas que son menores a el año, el 31 de diciembre hacemos el cierre, pero todavía no se ha pagado, pues para la empresa va a significar una deuda por pagar, impuestos por pagar, ¿no? Porque después posterior se va a pagar recién, ¿no? Cuentas por pagar, también en este caso cuentas por pagar son deudas que tienen, pero más que todos utilizan las empresas comerciales, ¿no? Agarran mercadería a crédito y para pagar a 15 días, 20 días, digamos. No hay un documento porque son clientes conocidos, siempre ha trabajado, entonces no hay por el medio ni un documento, nada, entonces por eso se llama cuentas, es una cuenta por pagar, ¿no? Documentos por pagar, en este caso documentos por pagar son documentos firmados, ¿no? Que la empresa o la institución, la empresa tiene con terceras personas, es una obligación ya, ¿no? Está obligado, digamos. Servicios básicos por pagar, la misma. Servicios básicos, en este caso, también se debe contabilizar, ¿no? Al 31 de diciembre. ¿Cómo yo puedo considerar, cómo puedo calcular, ¿no? Nosotros normalmente tenemos aviso de cobranza de la luz, ¿no? No sé si tengo acá. Aquí, jóvenes, ¿lo ven? Aviso de agua, ¿sí? Es de la cooperativa de aquí del kilómetro 9. Ya. Después tengo también otro, a ver. Ya, esto. Ya, este es un aviso de cobranza de la CRE. Entonces, hay empresas que pueden manejar, pagan sumas importantes. Entonces, ¿cómo yo puedo saber exactamente lo que yo debo en este caso? Los servicios básicos. ¿Ya? Uno,
eh, las empresas, por ejemplo, si usted tiene cuenta en el Banco Unión, ya, usted puede verificar con su código y entra y cuánto la deuda que tiene, digamos, ¿no? O sea, se puede averiguar, uno. Otro, se puede llamar a la CRE para saber exactamente el 31 de diciembre. Y en sus mayores casos, ¿cómo puedo cuantificar según el uso, el promedio, digamos, ¿no? Para saber con cuánto la empresa, en este caso, se debe, digamos, ¿no? Entonces, formas, en este caso, más que todo es para poder contabilizar los servicios básicos por pagar, porque el 31 de diciembre hacemos el corte y todavía no se ha pagado del mes de diciembre, digamos, ¿no ves? Entonces, y es por eso para contabilizar uno necesita, ¿ya? Entonces, eh, a continuación tenemos sueldos y salarios, ¿no? Sueldos y salarios se refiere a la remuneración que un profesional o trabajador recibe de parte de un empleador a cambio de su trabajo o servicio, ¿no? Y aquí sueldos y salarios. El día sábado, los que hemos pasado clases de auxiliar, ya, y yo le estaba indicando un poco qué se define el sueldo. Dice remuneraciones recibidas por un trabajador como pago por sus servicios profesionales. Salario también dice son remuneraciones recibidas por un trabajador como pago por sus servicios profesionales, la misma. Característica, es una cantidad fija, ¿no? Se calcula con base en la cantidad de días y trabajo, carga horaria o aptitudes de cargo, etc. E incluye los beneficios laborales. Sin embargo, salario es una cantidad variable, puede variar, no es fijo. Se calcula con base a unidades de tiempo trabajados, horas o días. No incluye beneficios laborales. Eso es lo que yo les decía anterior. Los asalariados son aquellas personas que se pagan diariamente, puede ser semanalmente o puede ser quincenal que se paga, ¿no? Algunas empresas utilizan, ¿no? Cuando tienen obreros, empresas industriales, empresas agropecuarias en este caso, ¿no? Sin embargo, los profesionales en este caso, ¿no? Que ya trabajamos ciudades, entonces recibimos el sueldo, ¿no? Y en forma mensual puede ser después del mes que termina, posterior se paga, ¿no? A veces puede ser el 2, el 3, el 4, hasta 20 del siguiente mes máximo. Según, de acuerdo a la empresa que tenga en los fondos, digamos, ¿no? ¿Qué es el sueldo? Dice, sueldo es la remuneración y paga fija que percibe una persona por parte de un empleador, la misma, ¿no? ¿Cómo es la cantidad fija? La misma. El salario también, ¿no? Anterior habíamos hablado, yo les he pasado la Ley General del Trabajo, ¿no? Nosotros aquí en Bolivia acostumbramos y tenemos base laboral, ya. Nos basamos a lo que es la Ley General del Trabajo, ¿no? Anterior al sábado, yo les he dicho a los contadores, en este caso, tienen que saber aplicar e interpretar la Ley General del Trabajo y los decretos, en este caso reglamentarios, ¿ya? La Ley General del Trabajo es una de las leyes más antiguas que difícilmente se puede cambiar. Son, en este caso, como dicen los obreros, la Central Obrera Boliviana dice, son conquistas ganados y no se les puede, ¿no? De la misma manera, jóvenes, nosotros el contador tenemos que saber interpretar y basarnos. ¿Por qué? Porque el contador no solamente es el que va a determinar el sueldo, el contador en este caso es asesor financiero, asesor laboral de la empresa, ¿no?
Entonces, los sueldos, las remuneraciones están basados en base a las normas, ¿ya? Y de continuación, acá le he puesto, ¿no? En Bolivia los sueldos, salarios están regulados por medio de la Ley General del Trabajo y decretos, ¿no? Reglamentarios, tanto como para sector privado y público. En base a las normativas se establecen, cada año el gobierno nacional establece aumento de sueldos y salarios para todo el sector laboral, como ser incremento de sueldo básico, el sueldo básico nacional o salario básico nacional, por medio del Ministerio de Trabajo, en cumplimiento normativo y por parte del trabajador, el COP, una entidad sindical que agrupa a los trabajadores afiliados por medio de sindicatos de diferentes instituciones o empresas privadas o públicas. En Bolivia dice, donde el gobierno nacional, antes de aprobar medidas de aumento o incremento salarial, salario básico, tiene reuniones previas para poder complacer en sus peticiones al sector obrero. Es uno de los sectores más conocemos, sabemos, Central Obrera Boliviana es un gremio que no se deja, ¿no? Siempre, cada año, ¿no? Y si nosotros leemos, tiene historias bastante en este caso, pero que vela y protege, defiende, ¿no? Cuando una COP es a favor del trabajador, ¿no? Pero si un COP, el ejecutivo, cuando se vende o cuando es a favor del gobierno, obviamente tampoco nos lo defiende, digo, ¿no? Entonces, y esa parte yo lo inserté. Y los objetivos de la planilla de sueldos y salarios, ¿cuál es el objetivo? Los objetivos principales de la planilla de sueldos y salarios son contar con información referida al importe que paga la empresa por concepto de sueldos, lo primero, hay que saber, salarios, aportes patronales y otros beneficios que pueden tener, cumplir con las disposiciones legales, lo que establece, remitir un ejemplar de planillas de sueldos y salarios mensualmente a las diferentes entidades donde cotizan las empresas o sus dependientes, ¿no? Jóvenes, los requisitos. La información que debe presentar una planilla de sueldo y salario es las siguientes documentos. Vamos a eliminar esta parte. Ya, siguientes documentos. Anterior, yo les mencioné, ¿no? Yo qué documentos debo como contador para poderme respaldar, debo tener. No es que el jefe de personal o gerente general que me diga en una hojita, no, hay nombrecito, ni siquiera está completo, y inclúyalo y va a ocupar el cargo, así, no. Anterior, el sábado, mencionamos ahorita en las noticias que está, no, a causa de qué, digamos, ¿no? Yo les he dicho, a causa de la que la humanidad, las personas, hemos perdido los principios y los valores en este caso, ¿no? Entonces, ¿quiénes son en este caso cuando actuamos mal? Son afectados no solamente la ciudadanía, sino las instituciones. Y también a la gente se les enseña más mañuelo, ¿no? Más. Y cuando uno roba, quiere más, o sea, al final de cuentas pierde el miedo, ¿no? Entonces, nosotros no, por eso que nos estamos formando jóvenes. Aquí en la universidad, nosotros aquí, ¿por qué se dice universidad? Universidad es una institución donde nos formamos
profesionales idóneos en el área, ¿no? ¿Para qué? Para convertir los problemas, para llevar problemas a las empresas, a las instituciones, no, sino para solucionar problemas, jóvenes. Y ya, para solucionar problemas. No podemos ser, no podemos convertirnos en un problema para la empresa, si no, no tendría sentido contratarlos, ¿no? Entonces, jóvenes, esa es la mentalidad, la idea que nosotros tenemos que tener. ¿Para qué nos estamos formando? Para solucionar problemas. ¿En dónde vamos a solucionar? Donde sea requerido nuestros servicios, ¿no? Entonces, yo como contador, mínimamente los documentos que debo pedir es currículum vitae o currículum personal o hoja de vida. ¿Qué contiene currículum? Anterior, en la primera clase, creo que segunda clase, yo les he presentado mi currículum ahí, ¿no? Todos los documentos ahí, ¿no? Documentos que me dicen que yo como docente, ¿no? Qué formaciones que tengo, en qué puedo contribuirlos, cuáles son mis experiencias. No les puedo decir, jóvenes, yo he trabajado en banco o tal lugar, o no, sino me tiene que acreditar, certificar el documento, el profesional, la formación que yo tenga, digamos, ¿no? Y la experiencia también, todo con documentación. Entonces, currículum vitae, hoja de vida, es siempre, jóvenes, ustedes acostumbren. A veces ahí dice, pero ¿qué voy a formar si no tengo currículum? No, currículum es, jóvenes, ustedes ya salieron bachiller, ya tienen su título, entonces ese es el documento. Algunos cursos que han hecho, yo sé que algunos cursos auxiliares que han hecho, bien, donde han trabajado, pero no importa, jóvenes. Si algún momento ustedes trabajaron, yo cortando caña en campo, también esa es una experiencia. ¿Por qué? Porque aumenta mi currículum. Si yo he trabajado en cocina, igual, ¿no? ¿Quién me va a dar eso? A la persona que me ha contratado, esa persona me puede extender. O sea, no siempre es un documento, un título, simplemente que diga quién le está certificando y cuánto tiempo ha trabajado y cómo ha trabajado, ¿no? Eso. Entonces, eso es el currículum que uno va formando, ¿no? Y una vez que ustedes vayan terminando la carrera, van a obtener título, ¿no? Y así sucesivamente va formando. ¿Por qué? Por eso es lo que acredita. ¿Ya? Entonces, currículum, cédula de identidad, sí o sí. No. No se puede aceptar jóvenes en currículum tengan los datos, pero sí o sí es un documento fundamental de identidad, cédula de identidad. ¿Por qué? Porque cédula de identidad es un documento donde obtiene el número, fecha de nacimiento y los nombres completos para elaborar la planilla de sueldos y salarios. Contrato laboral. Contrato laboral ahí establece qué fecha, desde qué fecha está trabajando, qué área va a trabajar y cuánto de remuneración va a percibir en este caso y cómo, qué profesional está entrando, en qué área. Ya, entonces, mínimamente, jóvenes, yo les he citado 3 documentos básicos, en este caso. Un ratito, por favor. Hacen las documentaciones. Y una vez que tengo esas documentaciones, yo como contador voy a insertar, voy a ingresar en la planilla de sueldos y salario, ¿no? Informaciones que debe poseer una planilla, dice, de sueldos, es los siguientes datos básicos que debe tener. Nombre de persona, paterno, materno, cédula de identidad, fecha de ingreso, cargo que ocupa, salario básico con cuánto lo que está empezando,
¿no? Área de trabajo que corresponde, años de experiencia profesional que tenga, ¿no? Cargo que ocupa, control de asistencia de ingresos, egresos del trabajador, ¿no? Es para saber en este caso, siempre es bueno, ¿no? Que tenga el control, porque si no hay control, ¿cómo podemos calcular las planillas, ¿no? Es por eso que la planilla se calcula posterior, porque primero para elaborar la planilla hay que ver la lista de asistencia, el control, ingreso, si tiene horas extras o tiene faltas, ¿no? Entonces es para eso. Antigüedad del trabajador, puede ser que el trabajador haya tenido bastante tiempo ya, entonces para ver si corresponde bono de antigüedad. Horas extras, horas extras, dice, que horas extras que están autorizados, ¿no? ¿Quién debe autorizar en este caso? El jefe del recursos humanos o el área, digamos, ¿no? O sea, no puede autorizar el otro colega al otro, ¿no? Tampoco una persona de bajo rango tiene que autorizar, ¿no? Horas extras que corresponden. Firma del trabajador en la planilla al final, firma del que elabora planillas, en este caso el contador o auxiliar, ¿no? El documento. Firma de máxima de autoridad de institución o empresa, o sello de la empresa en este caso. ¿Por qué debe tener jóvenes las firmas? ¿Por qué? Porque son documentos en este caso. ¿Qué pasa si el trabajador no ha firmado? Entonces puede negar que no va a pagar. ¿Qué pasa si el contador, el que elabora, y no se sabe, digamos, no quién es responsable, quién determina horas extras o descuentos, ¿no? Y yo como contador voy a necesitar esos documentos también respaldo, entonces es bastante responsabilidad por el mundo. Es que a veces uno diga, no, planilla de sueldo es el salario y elaboro y punto pago, no. Con esta parte hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque son beneficios sociales a las personas que se paga y depende. Si uno mal elabora el sueldo, ¿a quién se le va a pagar? Jóvenes, una de las que yo les voy a comentar referente a los beneficios. Cuando una empresa tenga deficitario, cuando una empresa no tenga plata, o cuando esté quebrando, primero a quién es lo que va a pagar, qué deudas va a cubrir. Primero es sueldos y salarios, beneficios de las personas. ¿Por qué? Porque personal, muchas familias dependen de ese sueldo, ¿no? Entonces, por eso que es bastante la obligación, en este caso, la empresa que asume, ¿no? Segundo, la empresa ¿qué es lo que debe cubrir? Impuestos, deuda con el Estado. Tercero, una vez que ha cubierto planilla, sueldos, beneficios sociales, todo, segundo, paga su impuesto. Tercero, recién va a pagar sus deudas con proveedores en este caso. Ya, de una vez con los proveedores ha pagado todo, ya va a cubrir las deudas con banco, ¿no? Y una vez que ha cubierto las deudas, si es que la plata si sobra en este caso, si está cerrando la empresa, va a repartirse entre los socios. Si no ha sobrado, van a tener que aumentarla, ¿no? Entonces, ese es el grado o la obligación en este caso en cuanto a los sueldos y salarios. Bueno, ya, entonces aquí hay un modelito que les pasé. Un modelo de planilla, también otro modelo, ¿no? Y
A continuación vamos a pasar acerca de las planillas de sueldos y salarios tributarios. En este caso dice como base normativa tributario, ¿qué es lo que se va a aplicar? RCI, la ley 843 sobre impuestos que regulan los diferentes tipos que se aplican y están vigentes actualmente. Y otro es el decreto supremo 21.531 que habla sobre la regulación de impuestos al valor agregado complementario al RSI, ¿no? Y las resoluciones normativas del Servicio de Impuestos Nacionales. En este caso, nosotros en base a eso también determinamos, pero siempre en base, en este caso, desde qué importe para adelante están sujetos a este impuesto y desde qué importe para abajo, qué parámetros en este caso que tenemos que tomar. No es todo el mundo en este caso que va a pagar impuestos, sino de cierta cantidad de importe. Y para eso, ¿qué es lo que justamente voy a necesitar? Y voy a aplicar la ley 843, el decreto supremo y la resolución normativa. ¿Ya? Hay un poco la introducción, ¿no? ¿Qué es la planilla de sueldo y salario para impuestos? ¿Cómo declarar? ¿En qué debo elaborar? La funcionalidad de los sueldos y salarios para impuestos, ¿no? También aquí habla de bonos de actividad de 2 a 4 años, de 5 a 7, de 8 a 10, 18%, de 11 a 14 años, no, 26%, de 25 años más adelante su bono de actividad es 50%. Yo les pregunto, jóvenes estudiantes, en este caso, ¿por qué se debe pagar el bono de antigüedad? Por el rendimiento del trabajador al adquirir la experiencia y se vuelve más experto en su labor. Correcto, correcto la respuesta. En este caso, la empresa reconoce, la Ley General del Trabajo reconoce el bono de actividad. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, jóvenes, cuando ustedes empiecen a trabajar, primer día, primer mes, primer año, ¿será que van a rendir como aquel trabajador que trabajó 10 años? No. Entonces uno tiene que ser consciente. Ocurre que a veces el trabajador normalmente, ¿por qué los trabajadores en este caso nos preguntan? ¿Por qué los trabajadores a veces están buscando constantemente trabajo? ¿Debido a qué será? Porque tal vez jóvenes un poco no les va a gustar, pero estamos aquí en la clase para debatir, intercambiar. Los chinos, ¿ya? Los chinos jóvenes, ellos no manejan currículum como nosotros, como bolivianos, un montón de certificados de todas las empresas, ¿no? Tampoco los chinos, su currículum es solamente 2, 3 hojas, nada más. El chino empieza a trabajar en una empresa, gana como obrero con mínimo, pero cuando termina con el sueldo del jefe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el chino constantemente se actualiza. El chino en una industria primero entra, seguramente empieza con limpieza y así sucesivamente va ascendiendo de cargo, ¿no? Y se jubila. Ahora, ¿qué pasaría si un chino se trabajara en 2, 3, 4 empresas a cambiar? ¿Ustedes se imaginan por qué uno puede ser? Puede ser uno, ¿no?, de las razones que la empresa por X motivo haya cerrado, ¿no? Eso sabemos, las empresas que han cerrado pueden entenderse, pero las empresas que están funcionando
y no se han cerrado. Y un trabajador que ha trabajado ahí y me viene, digo, ¿no? Yo pregunto por qué lo han retirado. Hay muchos factores que uno va a aumentar, ya. Pero, ¿cuál es la diferencia? Nosotros, por ejemplo, yo tengo trabajadores, ¿no? Primero, 3 meses el trabajador sabe que trabaja bien, las esmeras, todo. 3 meses cumple, automáticamente cambia. ¿Y qué es lo que dice el trabajador? Ah, se tiene plata que me vote. No, ¿por qué? Porque yo soy trabajador antiguo, 90 días, así que si tiene plata, que me voten, ¿no? O sea, que me peguen, ¿no? Y así sucesivamente. Esa es la cultura que maneja. Entonces, y van cambiando así constantemente. Al final el trabajador nunca superó los primeros 3 meses, se esperaba, después se mantiene nomás, ahí solamente va a cumplir el horario nomás. La hora entra y la hora la marcada y se sale, porque está esperando. Entonces ese tipo de trabajadores no aportan pobres. Ya. El trabajador es aquel que ama su trabajo, aquella persona que valora y que se actualiza constantemente, coopera, no se convierte en un problema en la empresa, sino solucionar. Y cuando uno trabaja constantemente, cada año va aprendiendo. Primero, por ejemplo, vamos a decir que nosotros, primero que entra, en nosotros entra como auxiliar. La auxiliar que uno normalmente hace, nosotros cobra los clientes, se coge las facturas y va con los clientes. Y una vez que eso ya lo sabe, entonces vamos ascendiendo a auxiliar, va digitando, va ingresando los datos y va aprendiendo a hacer otros datos, declaraciones sucesivamente. Así cuando tampoco al trabajador no podemos mantener como prioridad, o sea, constantemente uno va aumentando, va valorando. Cuando el día que el trabajador se convierte, claro, con la empresa, y cuando quiera retirarse, la empresa mismo le va a decir que no se retire, sino porque las experiencias que tiene y los servicios le vale, o sea, le sirve a esa empresa que aprendió, ¿no? Pero ¿qué pasa? El trabajador 2 años trabajó y se cambió. Y en otra empresa tiene que aprender de nuevo, de cero. Puede ser que sea un contrato de experiencia que haya tenido, pero cada empresa tiene diferentes características, diferentes metodologías. Esas algo bueno puede ser. Entonces, cada empresa, cada institución no son iguales. Entonces, el trabajador que cambia constantemente va a tener que aprender de nuevo, entonces no hay otro y así sucede. Al final, ya dice, no, mucho ya me cansaba y falta 5, 10 a 5, 6 años o 3 años ya se retira del trabajo. Y la jubilación en este caso, ¿no? Y la misma en los bonos, ¿no? Porque aquí los bonos estamos viendo cuando el trabajador de 2 a 4 años va aumentando, 5, de 5 a 7 sucesivamente. Y como el compañero que dijo ahí, este bono de antigüedad se paga por la experiencia, por el aporte que hace la persona en este caso. Por eso se reconoce, ¿no? Pues una empresa, cuando una persona que ha trabajado 25 años para adelante, ¿no? Esa persona exactamente conoce a todos los trabajadores, esa persona es capaz de asumir la gerencia en ausencia en este caso, ¿verdad? Entonces esa es la cultura que nosotros cuando tengamos, cuando nos toque trabajar, cuando tenga que desempeñar, ¿no? Tratemos, ¿no? De cuando usted aporta, también pues, ¿no? Con el dueño uno tiene que saber hablar y decirle, mira, yo propongo no solamente pedirle el aumento del sueldo, ¿no? Sino también llevar propuestas, a ver, llevar las soluciones. Entonces, hablar en este caso, más que todos,
yo recomendaría no a través de los sindicatos, ¿no? Sino por los dueños en este caso. Y proponer en la empresa si algo está fallando y usted sabe que hay soluciones, entonces hay que proponer, porque los chicos eso es lo que aplican, ¿no? Ellos proponen soluciones. Y la empresa va a ganar y el trabajador también va a ganar en este caso. ¿Ya? Jóvenes, tal vez un poco hemos hablado mucho en esa parte, pero esa es la realidad, ¿no? También hay jóvenes antes de tomar, ¿no? Realizar los ajustes tributarios, hay que tomar en cuenta los aportes laborales, en este caso, en la planilla, ¿no? Que son las retenciones, que dice aportes patronales en este caso. En Bolivia está en la previsión de la FPI, Futuro de Bolivia. Estas dos instituciones son instituciones privadas, no actualmente que están, pero con el tiempo yo creo que va a pasar a manos del gobierno, va a ser gestora de pensiones, creo que se llama, ¿no? Que a estas instituciones el trabajador aporta para su vejez, ¿no? Caja Nacional de Salud, ¿no? El trabajador tiene que estar asegurado en Caja Nacional de Salud, Ministerio de Trabajo, y en este caso para poder hacer prevalecer los derechos, las obligaciones del trabajador a través del gobierno, controla a las instituciones, hace prevalecer por medio del Ministerio de Trabajo. Ya. Y planillas de aportes patronales. Ahí tenemos las planillas de aportes patronales, también lo van a verlo. Un modelito que le he puesto acá. Ya. Vamos a aprender esto cuando estemos haciendo el trabajo del ejercicio. Ya. Pues está resumen sobre las planillas de sueldos, ¿no? Resumido de todo ahí. Y posteriormente vamos a entrar lo que son cuentas por pagar. No, cuentas por pagar son en este caso son pasivos. Antes de entrar a esto, jóvenes, ¿alguna pregunta que tengan referente a los sueldos y salarios? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O aporte que quieran realizar? Licenciado, en caso de que yo estaba, póngale un ejemplo, yo trabajé 5 años en un banco, pero ya no me gustó el ambiente laboral de ahí y me fui a otro banco. Ya. Dependiendo de la otra zona de trabajo, contando con mi experiencia, ¿dan un mejor puesto o sí tengo que escalar? En este caso, normalmente las empresas en nuestro país toman, pues, ¿no?, la experiencia en qué área ha trabajado, porque lo toman, pues, ¿no? La experiencia no va a comenzar cero, pero de una vez que uno se va a incorporar ahí, hay que demostrar nuestras cualidades, nuestras experiencias, ¿no? Aportarlo. Dependiendo, uno trabajador jóvenes, lo que yo les recomiendo, tiene que ser constantemente, no decirle, yo tengo un contrato laboral, trabajo y punto, ahora espero mi sueldo y yo cumplo las horas. No, tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque es mucho, va a depender. Un trabajador con sus aportes puede cambiar el panorama de la empresa, de la institución, la forma de actuar. Ya, es el capital, y uno tiene que saber en qué y a dónde puede llevar su propuesta, cómo poder solucionar. Uno tiene que ser investigador o científico constantemente, ¿verdad? Entonces hay empresas que realmente así valoran y le va a demorar, puede escalar
en el cargo, porque el trabajador, ¿qué es lo que nosotros mayormente nos interesa? Es también el servicio que nosotros prestamos también ser remunerado. Cuando el trabajador es remunerado, pagado, los sueldos puntual, el trabajador en este caso, como ustedes han visto en la administración de empresa, la teoría de Maslow dice, ¿no?, que cuando al personal nosotros mantenemos motivado, la empresa rinde y todos ganan, pero cuando al trabajador no se lo reconoce, no se lo recompensa, solamente se les exige que rinda, es como que yo a mi burro le cargo y en lugar de dar avena le doy zanahoria para que coma, ¿no? Y no va a rendir, dice. Entonces es bastante la empresa en este caso, pero nosotros como profesionales en el área también es necesario aportar y hacer notar, ¿no?, qué lugar, cómo podemos mejorar. Pero las experiencias que uno adquiere de todo, tenemos que utilizarlo, no guardárselo, no, sino lo tenemos que explotar, tenemos que... La experiencia, la sugerencia que usted, que hoy le está dando a la empresa, puede cambiar toda la estructura, la panorama, la visión de la empresa en este caso. ¿No? A veces uno dice, yo pensaba de esa manera, pero yo no le he dicho, ¿no? Porque no me van a hacer caso. No, uno tiene que insistir. Tiene que exigir y en qué momentos, a quiénes puede dar, ¿no? A dónde las propuestas, ¿no? Siempre hay intercambio. Por eso que jóvenes aquí, nosotros lo mismo en la universidad, tenemos que intercambiar la participación. No puede ser que yo les diga tanto, tanto, les digo esto es blanco, 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 así en realidad va a ser negro. Entonces, eso sería, joven. Tal vez mi respuesta es largo, pero va a disculpar. Sí, se llegó a comprender. Muchas gracias. Cuentas por pagar, en este caso, jóvenes, es un pasivo. Puede haber pasivo a corto plazo, pasivos a largo plazo, otros pasivos en este caso. Ya normalmente los pasivos, las cuentas por pagar son obligaciones que la empresa adquiere. Normalmente las empresas comerciales que tienen, pues, ¿no?, mercadería que haga a 15 días, ¿no? Hay que saberlo, el contador en este caso también orientarlo, ¿no? Cuando uno está comprando producto, las empresas normalmente agregan, cuando es a crédito, un poco más caro, ¿no? Y cuando es al contado, obviamente va a ser menos. Ahora también hay que verlo, que los productos, si yo saco a FIO y me va a dar con cero descuento, y en el mercado no voy a poder competir con otras personas, los precios no voy a ganar, ¿no? Entonces en este caso hay que verlo si conviene o no conviene contablemente financieramente. Ahora, si la empresa dice en este caso un plazo de 15 días el producto, entonces con un descuento después de 15 días para adelante va a tener un interés. Entonces, para no tener que pagar ese interés después pasado, la parte contable tiene que proveer, cumplir en la fecha. Por lo, como les decía, el contador en este caso puede proveer, puede aportar, puede dar las ideas, puede aconsejar, puede asesorar al gerente o al área de compra, en este caso no quedarse, digamos, a ver cuánto la empresa va a aprovechar en 15 días con un descuento de 10%, y si son a 30 días el 5% y después de 30 días cero descuento. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, la empresa, cuando trabajamos así con créditos, hay que tener cuidado, ¿no? Tratar de ser puntual, ser buen cliente para las empresas que nos dan a crédito. No, o sea, no fallarlo, digo, en este caso. No ser pagador. Si uno es duro para pagar, no hay por medio de documento próximo, cuando uno necesite la mercadería, el producto que esté también hecha, no le va a querer dar, pues, ¿no? Entonces eso también hay que
Pasivo, largo, en este caso no estamos hablando de corto plazo, ¿no? Son normalmente, dependiendo de las empresas que manejen como. En contabilidad, las cuentas por pagar son deudas que poseen una empresa a sus acreedores y proveedores como resultado de la adquisición de bienes o servicios. En otras palabras, consiste en una obligación, deuda que posee una empresa relacionada con su actividad económica. La previsión para cuentas incobrables es una cuenta de saldo acreedor, no. Las empresas, nosotros hemos tocado en la parte activo cuando decimos cuentas por cobrar, ahora estamos viendo cuentas por pagar. Entonces, cuando son cuentas, nosotros cuando nos debe, ¿no? Tenemos que prevenir, si en caso que esa deuda no recuperemos, tenemos que crear una cuenta para poder compensar, para poder reponer, se llama previsión para cuentas incobrables. La empresa de la misma manera, por eso que la empresa que nos está dando el crédito de la misma manera ellos también toman esa previsión, ¿no? Entonces, para no llegar a eso, diremos, uno tiene que tratar de cubrir esas, mantenerse buen cliente, ¿no? Pagador, en este caso, pagar puntualmente la fecha y así tener la credibilidad. Documentos por pagar, en este caso anterior en la parte activo, eran documentos por cobrar, ahora es por pagar. Entonces ahí tenemos normalmente el pagaré, un documento, también una letra de cambio, ¿no? En este caso, también cada uno de esos detalles significa una letra de cambio, ¿no? Acá dice la letra de cambio es un título de crédito que ordena pagar una suma de dinero a quien la presente desde indeterminada fecha en un lugar determinado como representa un valor monetario. Es un instrumento útil para financiar diversos propósitos, entre ellos el congelamiento de las deudas. Jóvenes, hay que tener bastante cuidado con estos documentos porque están normados según el Código de Comercio. Cuando nosotros firmamos una letra de cambio, hay que tratar de cumplirlo, porque si no, al tercer día, la persona que debemos, ¿no? La persona que le hemos firmado letra de cambio y tenga el documento, puede protestar y puede congelar las cuentas, los bienes que hay, y no hay tal, digamos, en este caso. No hay. Lo rematan el bien por la cuenta, por la cantidad del documento, la deuda que se tiene en este caso. Pagaré es la misma característica tiene, pero aquí la persona deudor se compromete voluntariamente, ¿no? Es un título, ¿no?, que se llama pagaré, se establece los compromisos formales. Dice, o sea, un crédito puede ser una deuda, así, digamos, ¿no? Pero es la misma característica. Entonces se llama un documento, por letra de cambio te obliga, pero con pagaré nosotros nos obligamos, nos comprometemos en este caso. ¿Ya? Entonces, jóvenes, un repaso que hemos hecho ¿ya? En esta parte, jóvenes, repásenlo, de la teoría les he pasado un poquito una leída, para que ustedes qué es lo que estamos hablando, ¿no? Lo que vamos a el trabajo, ¿ya? Este documento o pagaré, vamos a aplicar en el ejercicio un poquito más adelante para el trabajo final. Sin embargo, yo les he pasado la planilla del práctico número 3. Entonces, jóvenes, podemos darnos unos 10 minutos y luego regresamos con el práctico.
En la primera, el número, son 10 trabajadores. El número de carnet de identidad, ya, de cada trabajador. Y nacionalidad, vamos a colocar todos boliviano. Aquí también vamos a... ¿Y aquí cuántas hay masculinos, hay femenino? No. Hay ¿No? dos, sí, dos femeninos. Hay dos. No. Femenino. No sé, parece que así está o mal. Bueno, ya ustedes ya lo van a corregir. Los cargos tienen aquí, vamos a coger misma en el cuadro. Ya. Los cargos. Ya está. ¿Qué más? Fecha de ingreso. Fecha de ingreso dice que es. Todos han sido contratados primero de julio. Ya, fecha de ingreso. Días laborales, ¿cuántos jóvenes? 30. ¿Cuántos días, horas de trabajo? 8. A ver, básico, sueldo básico también hay aquí. Lo copiamos. Sueldo básico. Ya está. Ya tenemos los datos básicos, jóvenes. Ya, esta es una planilla que anterior, igual demos nombre, razón social, empresa comercial rematadores LL, el NIT. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 23, y ahí nos inventamos el número. Planilla de sueldos y salarios, personal permanente. Ya. ¿A qué periodo corresponde? Vamos a, en el ejercicio dice que el periodo julio 2020. ¿Ya? Jóvenes, en el ejercicio que les he pasado, aquí no les he dicho, no les he mencionado horas extras, tampoco bonos, tampoco en el enunciado no dice nada, solamente elaborar planilla de sueldo y salario, periodo que corresponde a partir de la contratación, dice, ¿no? Elaborar se corresponde al periodo alcanzado a los trabajadores, elaborar planilla de retenciones laborales para todos los trabajadores, realizar los registros correspondientes al final del periodo. También, jóvenes, aumentamos con horas extras y con bonos. Hola, hola. Licencia, ¿le escucha, Lisa? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí.
Ya, entonces en el enunciado no tenemos bono de actividad, nada. ¿Por qué? Porque han empezado recién. Entonces, todo es cero. Horas extras, ¿a quiénes se puede pagar, jóvenes? Ahora. Hor- Horas extras, ¿a quiénes corresponde? Ah, A los operativos. A operativo para poder incentivar, ¿no? Un ratito, por favor, jóvenes. Listo. ¿No? 20 horas, pero las horas extras se calculan en base. ¿Cómo voy a calcular? Aquí tenemos 3 por 8. ¿Cuánto es? 24. 3 por 8. 24. 24. Y aumentamos un 0 más. 240. 240. Entonces aquí vamos a calcular directamente ya el haber básico entre el tiempo 240. ¿Cuánto sale? 50 bolivianos la hora extra, ¿ya? En este caso, 50 bolivianos la hora, ¿ya? Cuando es horas extras, vamos a calcular entonces por 2. ¿Por qué? Porque nosotros hemos determinado el costo de hora es haber básico entre el 240 horas laborables del mes. Ese es el costo de hora. Como se dice hora extra, equivale por 2. Entonces vamos a colocar el 100 al gerente. ¿Y cuántas horas en este caso el gerente va a trabajado? ¿Cuántas horas extras tiene? Tiene 20 horas, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería su hora extra? 20 por 100. ¿Cuánto sería? 2000. Ya, 2000 vamos a colocar un ejemplo, ¿ya? Entonces, automáticamente repercute aquí. Las horas extras, ¿no? Total ganado dice que aquí tenemos que sumar el A, el B, el C, más el E, ¿no? Y más el F. Ya, total la sumatoria. Entonces, en el ejercicio jóvenes no nos dice horas extras, nada, entonces vamos a eliminar nomás. Y ahí nos mantenemos. ¿Ya? AFP, aportes de jóvenes, aportes de AFP 12.71. ¿Ya? Este aportes se retiene en base al total ganado. ¿Ya? Aquí ya tiene su formato, su fórmula y ya está ya calculado. Y luego nos toca descuentos de la ley, RCI. Jóvenes, por hoy día, para que ustedes más o menos entiendan, el día sábado, jóvenes, vamos a un poquito más detallado, ¿ya? Primero repásenlo ley de pensiones, ya un poquito desglosan por qué este aporte le estamos realizando al trabajador, por qué se debe retener. Eres IVA
cuándo corresponde y cuándo no corresponde al trabajador, ¿ya? Y posteriormente nosotros vamos a ir a determinar, en este caso, el líquido pagable, ¿ya? Entonces tenemos pendiente para que ustedes repasen del lunes hasta el viernes, el sábado vamos a tratar un poquito acerca del RSIVA, ¿ya? Dicen, Sí, va a disculpar que lo corte, pero este sábado que viene es primero y lo dudo que esté en la mayoría. ya. Pero los que están como a las 7, por ahí vamos a entrar, 1 hora y media. ¿Va a ser una auxiliatura nomás? Sí, una auxiliatura. Los que Ah, entienden, los que manejan, no hay problema. Los que no entienden, entonces, para eso los sábados. Ya está bien, Luis. Gracias. Ya es a los estudiantes que no están, diremos, para ellos va a ser. ¿Cuándo vamos a presentar este práctico, licenciado? Y yo va a ser en los primeros días de enero para el segundo parcial cuando nos toque. Excelente, ya está bien. Ya. Bueno, jóvenes, que tengan buenas noches. Creo que un poco retrasado, pero hemos tratado de salvarlo, pero ustedes ya lo tienen material para poder repasarlo y la próxima.